¿Cómo es vivir en un pueblo pequeño acá en New Brunswick, Canadá? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Si es barato, si es caro, si es aburrido, qué podemos hacer por acá. Todo eso se los traemos. Por eso les traje a un pueblo muy especial para mí, porque fue el lugar que me abrió las puertas hasta cuando yo llegué acá a este país. Así que sin más, ¡bienvenidos a Miramichi! Bueno, como ven, hoy no ando solo, por supuesto que tengo que venir acompañado ya que yo no vivo acá. Tengo una invitada especial, una gran amiga. Cuéntanos, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué haces para acá? Bueno, tú sabes, todo ese chisme. Bueno, mi nombre es Ana, yo soy de Ecuador, venimos hace 2 años, coincidencialmente con ustedes. Sí. Mi esposo vino a estudiar y yo he trabajado desde que llegamos, tenemos una pequeña niña de 10 años. Y nos hemos adaptado súper bien, es un lugar bastante bonito, bastante familiar, bastante tranquilo, ideal como para pues tener una familia. Oye, ahora que me dices que estás trabajando por acá y que bueno, casualmente estamos en el downtown de acá de Miramichi, ¿cómo es el tema de los trabajos? ¿Se encuentran trabajos? ¿No se encuentra ningún trabajo? No, pues mira, trabajo hay un montón. Claro que depende ahí bastante de tu inglés. Yo creo que dependiendo de tu nivel de inglés, tú vas a conseguir un mejor trabajo. Y para empezar, también hay trabajos por horas, los sueldos son bastante buenos porque aquí la vida, el costo de vida no es muy caro. Entonces, luego igual vas poco a poco cambiando de trabajo, ubicándote mejor, ya conociendo más la ciudad, haciendo contactos, entonces Sí, a pesar de que es un pueblo pequeño y todo, sí. que se encuentra trabajo. Sí. Claro, les Sin quiero duda. comentar que a medida que vaya pasando el video, le vamos a ir contando sobre cuánto cuesta exactamente vivir acá, tú sabes, costos de vida, transporte, comunicaciones, comida, etc. Entonces me cuentas escuelas para tu hija. ¿Has encontrado escuelas? ¿Hay pocas? No. Aquí en Miramichi tenemos tres escuelas que son la Elementary School, que es pues para los niños de kindergarten a sexto grado. Luego viene la Middle School, también hay algunas escuelas, y el High School, que ya es cuando los chicos ya son grandes. Para mi hija, pues en realidad es bastante fácil aquí conseguir la escuela, todo depende de dónde tú vivas. Claro. Entonces ellos te asignan, el distrito te asigna a qué escuela corresponde que vaya tu niño. Que como todos conocen, acá en Canadá estudiar es completamente gratis. Completamente gratis. No hay que pagar nada por eso. Exactamente, no tiene costo, útiles escolares les dan ahí, entonces no tiene ningún costo. ¿Y para llevarla a la escuela, tiene algún transporte o corre solo por nosotros? No. Siempre tienen su transporte que pasa como que en una parada lo más cerca y recoge varios niños de su calle. Por la escuela, claro. Entonces ellos esperan todos los días del bus y se van a la escuela. Y en la tarde igual los regresan. Yo creo que ahora les voy a contar algo interesante porque desde acá donde me encuentro estoy viendo que tenemos un supermercado por allá. Sí. Supermercados acá en Canadá. Tema de la comida. ¿Es muy costoso o no? ¿Sabes qué? No. Vamos a llevarlo hasta allí y vamos a ver entonces cómo es el tema. Bueno, Ani, cuéntame. Tema de los supermercados, la comida, etcétera. Primero que todo, ¿cuánto se gasta más o menos en mercadería en un mes? Bueno, mira, nosotros somos una familia de 3, estamos gastando entre 600 y 800 dólares. Claro. En lo que es supermercado. Fuera de comer afuera y todo. Es como cualquier otra ciudad acá, o sea, como cualquier otro lugar de acá de la provincia. De New Brunswick, sí. Veo que tenemos acá un Atlantic Superstore, que para los amigos que nos están viendo, esta es una de las cadenas de supermercados que tenemos acá en el Atlántico en general. ¿Es el único que hay en Miramichi? No. Mira, ahorita estamos en Chatham, que es parte de Miramichi. Cruzando el puente tenemos otro de estos, un poco más grande, tenemos un Walmart y tenemos otro supermercado. O sea, que no hay uno solo, hay varias opciones. Sí, hay varias opciones para lo que tú quieras. Ah, igual súper interesante ese tema. Yo creo que algo que mencionaste fue bastante curioso. Estamos en Chatham. Sí, Miramichi está compuesto más o menos como de 3 pueblos pequeñitos. Chatham, que es donde estamos ahorita, cruzando el puente está Douglastown y un poquito hacia allá está Newcastle. Entonces, los 3 los unieron, claro. Miramichi. Sí, según estuve leyendo, como en el año 1997, yo creo que por ahí voy a poner la fecha exacta, fue como decidieron unirlos para potenciar la economía de la región y bueno, y al final terminaron creando lo que fue por hoy. Oye, bueno, muchísimas gracias por el dato, saber que por lo menos hay varias opciones para hacer la mercadería, que no tienes que ir a un solo lugar
y que además estamos gastando entre 600 y 800 dólares como Sí, promedio. sí. Ajá. Yo creo que va a depender de cuánto comas. Si comes mucho, vas a gastar mucho más. Exacto. Muchísimas gracias. Me comentabas algo interesante, Ani, y es que tu esposo fue el que vino a estudiar acá a Miramichi, ¿cierto? Sí, Y por lo que tengo entendido, vino al... en BCC. Claro. ¿Cuánto cuesta estudiar en el MVCC? Pues mira, más o menos está como por los $10,000 canadienses cada año. Él hizo una carrera de 2 años y se graduó en junio de este año. En junio de este año. Claro, a esos $10,000 yo supongo que tenemos que adicionarle todos los útiles escolares, porque los Sí. útiles sí los cubres solo cuando eres estudiante de como el preescolar, etcétera, ¿cierto? Claro, sí, sí, no. Aquí en la universidad, pues los libros son aparte. Pero no, será tal vez unos $300 más, no es algo muy alto. Oye, igual, entonces se paga, claro, como $10,000 adicionales por cada año aproximadamente. Por cada año, sí. Qué bueno saberlo. ¿Ustedes escogieron Miramichi o simplemente, cómo llegó? Sabes que nosotros pensamos en emigrar y de hecho aplicamos a varias universidades, pero teníamos pensado ir a British Columbia. A British Columbia, wow, Y el del día otro lado. exacto. Y el día que aplicamos a British Columbia nos llegó la carta de aceptación de acá. Del MVCC. Y ese instante cambiamos todo sin pensar y aquí estamos. Qué maravilla. Qué maravilla saber que ocurrió eso, porque Así así fue es como el nos destino. conocimos, Sí, ¿cierto? así es Así el que destino. buenísimo. Entonces quería dejarles entender que sí existe una sede del MVCC, incluso aquí en Miramichi. Sí, bastante grande, tiene varias carreras. De hecho, el programa que estudió tu esposo solo se estudia acá también. Sí, Este es el estudió único lugar. medio ambiente y solamente es aquí en Miramichi. ¿A dónde vamos a ir ahora? Me estabas contando que íbamos a ir a un lugar ahí como que te gusta mucho y yo creo que mejor me lo muestras. Ok, sí, Vamos para allá. vamos. Oye, Ani, siento que este lugar es hermoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí donde estamos ahora? Pues mira, este parque se llama el French Fork Cove. Está justo entre Douglastown y Newcastle. Y cuando tú ves, en cada estación tiene lo suyo, Yo es recuerdo que en divino. invierno se veía como todo así muy Todo congeladito y muy blanco. blanco. Y después llegaba el otoño y yo siento que es el momento más espectacular que tiene. Sí, así como más o menos lleno de hace colores. un mes, 3 semanas, esto tenía todos los colores. Divino. Sí, es hermoso. O sea, hay lugares donde hacer actividades en el exterior. Tengo Sí, entendido sí. que también tiene trails, se puede venir con niños. Tú puedes caminar, en invierno generalmente hay una pista para patinaje, hay como que una montañita para hacer sled. Oh, Y aquí en verano hay botes, entonces se puede hacer como hay kayak. varias actividades. Sí, hay Claro, y kayaks. como el y agüita es tan tranquilita porque es como un laguito. botes. Sí, es lindo. Qué lindo. Otro detalle, siento que estamos como en el medio de la nada, o sea, estamos como aislados y estamos en un pueblo chico. Lo que me hace la pregunta, porque miro mi celular y veo que todavía tengo señal. ¿Hay compañías telefónicas acá? O sea, ¿hay una sola o...? No, aquí hay todas las compañías de teléfono, Bell, Rogers, Fido, todo lo que tú encuentras en otros lados, pues también O hay. sea, no importa que estemos en un pueblo aislado, No. igual tenemos toda la señal. Toda la señal. Lo que me lleva a otra pregunta, ¿cuánto cuesta? Pues mira, cuando nosotros llegamos teníamos una tarjeta prepagada que tú pagas $35 más impuestos al mes más o menos y tenían 3 gigabytes. Claro. Que bueno, eso es básicamente suficiente porque tú tienes internet en tu casa, tienes internet en el trabajo, si tú vas a un restaurante hay internet, en los supermercados también, entonces no te hace Claro. mucha falta dependiendo de Yo creo que cuál aclarar que en sí. términos generales el internet aquí en Canadá en general es carísimo. O sea, Sí, sí. no Sí, lo es vayan a muy comparar caro con comparado a Latinoamérica nuestro porque país. es súper caro. Lo que me lleva a las casas, mencionaste el internet de las casas. Ujú. Las casas, ¿cómo es el tema del housing, de la renta? ¿Es muy caro? Pues mira, cuando nosotros llegamos hace 2 años, estaba un poco alto, pero si tú lo comparas a hoy, ahora está bastante alto y más que todo tú no encuentras fácilmente un departamento donde Se ha vuelto un vivir. problema eso en todo Canadá, Sí, veo que aquí sí. también. Sí, más que todo aquí que tenemos en BCC que llegan estudiantes de todo el mundo y todos necesitan un lugar para vivir. Claro, al ser un pueblo más chico, obviamente, imagino que claro, es un Ujú, problema. ujú. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta más o menos Está más o menos un departamento con 2 habitaciones, más o menos puede llegar entre 1,000 y 1,400. Claro, Si tú quieres más habitaciones, pues Un poquito 1,600, más, claro. 1,800 y dependiendo si es que hay algunos que te incluyen la calefacción y otros que pues pues no te aparte. incluyen. Ujú. Claro, también me contaron que en el lado de Chatham
también lo puedes encontrar un poco más barato, como cerca de $900, 800, $900. Y los edificios más chicos, así como apartamentos más pequeñitos. Sí, puede ser, pero yo creo que es básicamente en todo Miramichi que es lo mismo. Claro. Muchísimas gracias por ese dato. O sea, sí. creo que toda la información que estamos dejando es extremadamente útil cuando nos hacemos una idea de cómo sería Miramichi, un pueblito chico. No encontraré nada o sí encontraré todo lo que necesito, etcétera. Siento que esto es información que está desarrollándose económicamente muchísimo. Cuando tú llegaste, ¿había muchos latinos o habían pocos? No, poquitos. El año que nosotros llegamos fue como que vino un gran grupo de gente latina, pero antes no se encontraba. Ahora hay mucho. Muchos más. Sí, muchísimos más. Sí, ahora tenemos una pequeña comunidad ya. Qué bueno, Ani. Oye, yo creo que ahora vamos a ir a un lugar que la Ani me estuvo conversando por acá y sí, tiene toda la razón, es un lugar hermoso y así que vamos para allá. Como todo lo de Miramichi, este lugar también es increíble, es súper lindo. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en el Ritchie Wharf, estamos en Newcastle, en el área de Newcastle. Este parque es muy bonito, tiene muchas áreas infantiles, también tiene caminos para las mañanas, posales. En la estación de verano tú encuentras aquí bandas, los restaurantes están abiertos, tenemos heladerías. Es muy bonito, es muy entretenido, sobre todo en el verano. De hecho, en la parte de los restaurantes hay uno que tiene como una terraza en la que está súper genial, como venir en la tarde, lindo, te sientas, muy comes bonito, mucha comida marina. Y la comida deliciosa, mariscos, langosta, es bastante variado. Y por cierto, aquí tienen para que amarren sus yates, esos yates que yo sé que ustedes tienen. Aquí los pueden amarrar durante la época de verano. ¿Qué tenemos? Por cierto, una pregunta que te quería hacer interesante, porque nos hemos estado transportando de un lado a otro de la ciudad y la verdad no ha sido complicado y ha sido súper rápido, pero bueno, nosotros andamos en auto. Para una persona que no tiene auto, ¿cómo funciona ese tema? Pues mira, aquí tenemos 3 líneas de buses, que el uno, se dan toda la vuelta a lo que sería Miramichi, desde Chatham a Newcastle, de Newcastle a Douglastown. Y lo interesante de esto es que tienen horarios de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde únicamente. O sea, es como en horario laboral solamente. Exacto. Y de lunes a viernes. El sábado es un poco reducido el horario, hasta las 4 de la tarde tú puedes coger el último bus y el domingo no funciona. O sea, el domingo de plano no hay transporte público. Exacto, no hay transporte público. Yo creo que es un dato interesante que tienen que tomarlo en cuenta porque si vienes a estudiar, obviamente lo más probable es que trabajes el fin de semana, entonces sabes que si el domingo no tienes transporte vas a tener que ver cómo lo resuelves. Pero bueno, el domingo sí hay taxis, por lo que tengo entendido. Sí, sí funcionan a toda hora. Y sobre todo lo que te quería mencionar es que el sistema de bus funciona también con la misma aplicación que funciona en Fredericton, entonces tú puedes comprar los tickets, claro. Puedes comprar los tickets ya sea por un mes, hay tarifas para estudiantes y tú lo puedes hacer todo desde tu celular. Claro, porque aquí en Canadá tengan un dato interesante, es que si no pagas con el dinero exacto, no te van a devolver. O sea, exacto. Si tú le entregas un billete de $20 al señor o la señora que maneja el bus, no te van a devolver nada. Sí, así cuesta $3 cada vez que tú tomas el bus. Cada vez que te montes. Y si me tengo que hacer una transferencia, igual ya está incluida, o sea, no tengo que volver a pagarlo. Tú tienes que pedirle al chofer del bus y él te da un ticketcito y tú tomas el ticket. Lo presento en el otro. Qué dato súper interesante. Oye, Ani, te quería hacer... Yo creo que no nos podemos ir de acá sin preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia en general viviendo en Miramichi? ¿Sientes que ha sido demasiado aburrido? ¿Ha sido una buena experiencia? ¿Cómo ha sido para ti? Pues mira, mi vida antes estaba llena de estrés, entonces haber llegado acá es muy tranquila la vida acá. Porque tú eres de Ecuador, habías mencionado. Yo soy de Ecuador, pero yo soy de la capital, de Quito. Entonces tienes el tráfico de las ciudades grandes, del smog, el ruido. Entonces estar aquí en realidad fue como paz, la vida es un poco más detenida. Tengo más tiempo para estar con mi hija, más tiempo familiar. Entonces es muy lindo. Esta ciudad es muy bonita, la gente es muy amable y tienes todo. Mi impresión sobre Miramichi es como si vivieras dentro de un parque nacional, como si tu casa la tomaras y la pusieras dentro de un parque nacional. Sí, está rodeado de árboles por todo lado. Y en el verano es increíble también hermoso todo este río, la cantidad de actividades que se pueden hacer, porque también hay una lanchita como que nos recorre de lado a lado y te cuenta la historia de la ciudad. Sí, etcétera, hay un barquito grande que tú lo puedes tomar, creo que tiene sus horarios en el verano y va desde acá del Ritchie Wharf hasta la parte de Chatham. Y pues ahí es lindo, tiene como una terraza, entonces es un buen plan turístico, digamos.
Yo creo que la última pregunta que te haría, pero para nada menos importante, tiene que ver con las fiestas. Porque estamos en un pueblo chico, como ya hemos mencionado, pero ¿hay lugares a donde ir de noche? Porque bueno, no vamos a estar encerrados todo el tiempo, ¿no? Así como ¿hay algún lugar donde hay restaurantes, cines o cosas así por acá? Bueno, pues mira, sí, tenemos un cine que es de la cadena que hay en todo Canadá, Cineplex. O sea, puedo ver estrenos acá, aunque esté rural, no importa. No, tú ves un cine. Y pues tienes súper buenos restaurantes y más que todo la vida nocturna se activa en el verano. De ahí, ahora que viene el invierno, es apagado, pero es así en todo lado. Claro, eso es bastante similar a todo Canadá en todo caso. No. En el invierno la mayoría de las actividades se tornan un poco más de hacer en tu casa o salir a hacer algo en la nieve específicamente o cosas así, pero es más tranquilo. Claro, en el verano obviamente hay muchas más cosas que hacer. Oye, Ani, yo te quisiera dar a ti las gracias enormemente por contarnos tu experiencia, todos tus datos, porque yo creo que las personas que nos están mirando, saber cómo sería mudarse acá sin estar acá es como increíble. En el caso de nosotros no tuvimos esa posibilidad. No sabíamos a dónde veníamos. Sí, fue como nada, me encontré unas fotos en Google y eso era todo lo que encontraba de este lugar. Así que por eso nuestra intención es dejarles a conocer a ustedes todo lo que podamos conocer sobre este lugar. Obviamente todo no cabe en un video. Así que si tienen alguna pregunta, duda, consulta sobre Miramichi en general, que lo dejen en los comentarios, ahí le estaremos respondiendo. Y si tú no te has suscrito al canal, la verdad nosotros no sabemos por qué, porque ya es hora de que lo hagas. Si te fijas, aquí te mostramos todo con lujo de detalle. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Bye.